Hola, me llamo Anna Yach, soy profesora del área contable y fiscal del Centro de Estudios Financieros y en esta sesión os hablaré de las provisiones. Vamos a ver en primer lugar qué implica una provisión a nivel contable. Cuando hablamos de provisiones quiere decir que la compañía hay una serie de circunstancias que hacen pensar que es muy probable que en un futuro tengamos que hacer frente a un pago. Lo que soy incapaz de determinar de una forma exacta es la cuantía o la fecha. Pues tiene que haber incertidumbre o en la cuantía o en la fecha para que contablemente aparezca la palabra provisión. Vamos a ver una serie de ejemplos y sobre todo diferenciarlo de lo que llamamos previsión de pagos, que no es lo mismo, que es periodificar. Una provisión sería, por ejemplo, cuando tenemos un cliente que se le ha prestado un servicio y como se le prestó según él en malas condiciones, en definitiva nos retrasamos muchísimo en la entrega o no se cumplieron las especificaciones del pedido, nos demanda. Pues hay un litigio con el cliente, eso hará que en un futuro, cuando haya una sentencia, seguramente la compañía tenga que acabar pagando algo a ese cliente. Pues provisionamos la posible indemnización futura que habrá que abonar a dicho cliente. O tener una inspección de Hacienda del IVA de hace 2 o 3 años y en la acta que nos pone el inspector delante estamos disconformes, no la firmamos, recurrimos al TEA. Por tanto, en definitiva, hay un acta que está con disconformidad que implicará que en un futuro habrá que ver qué importe hay que pagar o realmente quién de las dos partes tiene razón. O también, por ejemplo, cuando tenemos instalaciones que cuando acabe la vida útil hay que desmantelarlas porque utilizan productos contaminantes, porque el local no es nuestro, el motivo que fuera. Pues ahí cuando invertimos, cuando hacemos ya la compra de ese activo, hay que añadirle como más de inversión el pago futuro, que es una provisión para desmantelamiento de dichas instalaciones. O, por ejemplo, cuando una compañía aprueba con el comité de empresa una reestructuración empresarial, una cierre de plantas, traslados, etcétera. Eso implicará jubilaciones anticipadas, despidos, pues la empresa cuando ya está aprobada por el comité de empresa y anunciado a los empleados puede hacer ya una provisión para afrontar dicho pago futuro. O también en relación con la actividad. Cuando es una compañía que vende productos con garantía, evidentemente lo que acaba de facturar y todavía tiene garantía, según el histórico de la empresa, una parte de esa facturación la retiene para hacer frente al pago futuro de reparación que tiene que hacer sin poderlas cobrar. Pues estos serían conceptos de tenemos un pasivo, tenemos una deuda, pero no podemos cuantificar de una forma exacta el importe y sobre todo la fecha. Pues esa incertidumbre es la que hace que le llamamos provisión. No es lo mismo que una previsión de pagos. Por ejemplo, tengo una avería de una máquina que tiene lugar en el mes de diciembre, la hago reparar y tengo la proforma del coste, pero la factura no me llega hasta el siguiente año. Como yo quiero cerrar mensualmente y ver qué parte es el gasto de este año, ¿qué es lo que hago? Al mes de diciembre le contabilizo la reparación. Pongo 6,22, no pongo el IVA porque evidentemente no tengo la factura hasta con fecha de 15 en el siguiente ejercicio y pongo la cuenta de acreedores a facturas pendientes. Por lo tanto, tengo el gasto contabilizado, anoté la factura, pongo factura pendiente. Eso es previsión de pagos o periodificación, pero nunca son provisiones, porque tenemos cuánto es el coste de la avería, pasa que la factura como no llega hasta el siguiente ejercicio, no puedo deducirme el IVA, pero el coste es de este mes. Igual, por ejemplo, si me da una mercadería a un proveedor, tengo el albarán, pero no tengo la factura, pues la contabilizo al mes que me llegó en el almacén. Cuenta grupo 3 o cuenta 600 contra proveedores facturas pendientes. Por tanto, sería prever el gasto al mes que corresponde con independencia del mes en que reciba la factura, porque la idea sería el principio del devengo. Por tanto, en definitiva, el gasto se puede imputar aunque no tenga factura. Pero eso son previsiones de pago o periodificación. Nada tiene que ver con provisiones. Además, las provisiones a nivel contable es una lista acotada. Están codificadas en el supo 14 las que no tienen que ver con la actividad habitual. Ahí tenemos la de retribuciones posempleo o planes de jubilación, tema de demandas a nivel, por ejemplo, de impuestos, de actas de inspección de Hacienda, sea retenciones, IVAs, impuestos sociales, etcétera,
Otro tipo de responsabilidades, litigios con terceros, desmantelamientos, actuaciones medioambientales, reestructuraciones empresariales y también la idea de pagos pactados con el personal que van unidos a periodos de permanencia, con lo cual si el trabajo se va antes no lo cobra. Pues estos serían ejemplos de lo que serían provisiones del grupo 14, que luego realmente cuando se acerque la fecha del pago, sea antes de un año, lo pasaríamos la información del 14 a las subcuentas que hay en la 529 de corto plazo. En cambio, lo que tiene que ver con la actividad habitual figura en el grupo 49, tanto la que tienen que ver con contratos onerosos, que quiere decir que la estimación que tenemos de ejecución del proyecto es que tenemos unos costes superiores al precio neto de venta, pues hay una posible pérdida que intentamos cuantificarla y la provisionamos. O también lo que tienen que ver con las operaciones comerciales, que tiene que ver con devolución postventa, o por ejemplo garantías o promociones. Por tanto, en definitiva, las que tienen que ver con la actividad van al 49 porque el grupo 4 es de la actividad y las que son más al margen de la actividad van al 14 y al 52. Lo podemos comprobar en el balance de cierre, que dentro del no corriente tenemos el grupo 14, dentro del pasivo corriente tenemos las relacionadas con la actividad y aquellas que están en el 14, cuando falte un año, las pasaríamos a la cuenta 529, al pasivo corriente. Pero siempre que hablamos de provisiones, insisto en esta idea, es una cuenta de pasivo. Lo que ocurre es que hay el interrogante en cuanto a la cuantía o la fecha. Porque si hubiera ya un acuerdo con el importe, ya hablaríamos de un pasivo cierto, ya no hablaríamos de provisiones. En cambio, en pérdidas y ganancias, la información que aparece es exclusivamente que cuando cancelemos la provisión, si la cantidad que habíamos previsto es superior a la que acabamos pagando, lo que sobra de lo que retuvimos del beneficio contable lo eliminamos por el grupo 79, es decir, la 795 es para el exceso de provisiones y hay un epígrafe que recoge la cantidad que sumamos, que es el 10. Ahí tendríamos en la columna lo que cancelamos en provisiones, el dinero que de alguna forma hemos pagado de menos. Luego, a continuación, vamos a ver un poco con ejemplos la forma de contabilizar las provisiones, porque ya digo, hay algunas que van con cuentas de gasto, otras van con más activo. Luego hay que tener en cuenta que si el vencimiento previsto es más tarde de un año, hay que colocar efecto financiero. Si hay un seguro que cubre una parte del riesgo, la parte del seguro no se provisiona. Y también que cuando se cancela, lo que hemos dicho antes, si la cantidad que acabamos pagando es menor a la que habíamos estimado, lo que sobra lo cancelamos con la cuenta de exceso. Vamos a ver un primer ejemplo. Yo aquí tengo que la empresa, cuando cerró el 2016, despidió a una serie de empleados, con lo cual les indemnizó con una cantidad mínima y los trabajadores le demandan a la compañía, al juez de lo social, por despido improcedente. Aquí tiene que hacer la empresa, hablar con su despacho de abogados de laboral y crear una estimación de cuánto puede ser que acaben de alguna forma pagando de más o la cantidad que le reclama los trabajadores. Por lo tanto, lo que hago, como el despido fue del año 26, ya cuantifico el gasto, lo contabilizo igualmente a la cuenta 641 indemnizaciones, 60.000 euros, pero como no hay acuerdo con los empleados, le damos provisión, porque el importe que estoy cuantificando no es exactamente a lo mejor lo que vamos pagando. Por lo tanto, aquí pongo deuda a corto plazo por 60.000 euros. Y aquí vemos luego cuando se celebra el juicio el 20 de marzo, al final la compañía es condenada a pagar 50.000 más de indemnización. Por tanto, yo había previsto 60.000 euros, anulo el total, como la cantidad que pago son 50.000, los 10.000 que sobran los cuantificamos o los contabilizamos, mejor dicho, como exceso. Es decir, se lo devuelvo al PIG con pérdidas y ganancias con un 7. Se lo quito con un 6 del año pasado y la cantidad que sobra, en definitiva, es exceso de provisión. Ya digo, aquí todo se apoya en que en definitiva hay una demanda por parte de un grupo de empleados a la empresa. Lo que no puedo hacer nunca una empresa es, por si acaso quiero hacer despidos, provisiono tal importe. Tiene que haber una circunstancia que haga que pueda hacer la provisión. Ya digo, si no hay demanda, no puedo hacer provisiones. Aquí tengo un ejemplo en el cual la demanda es de un cliente, es por incumplimiento de contrato, si debe hacer un trabajo en un plazo y me retraso 6 meses. Claro, el cliente, debido a ello, deja de ganar una serie de ingresos, pues me pide una compensación económica
de 120.000 euros. Yo hablo con mis abogados, miro de alguna forma qué pruebas tenemos para aportar a nivel judicial y como interés de tipo de empresas o contratas, hay pruebas suficientes para ver que parte del retraso no es imputable a nuestra empresa, sino a compañías externas. Con lo cual, consideran mis abogados que con 40.000 euros acabaría en definitiva el conflicto. De todas formas, como hay un litigio pendiente que además se estima que para hay una resolución judicial tardar unos 3 años, yo hago una provisión por esos 40.000 euros. Pero claro, como la cantidad que pone el informe del abogado es un importe a día de hoy, pero que yo pagaría dentro de 3 años, hay que actualizarlo. Todo pago futuro a más tarde de un año, hay un efecto financiero que el valor actual hay que hacerlo en base al tipo de interés libre de riesgo, le llaman, de deuda pública de un vencimiento parecido actualizado. Aquí he puesto un 2,5, pues lo actualizo el 2,5, 3 periodos, y eso, como es un litigio con un cliente, es un gasto excepcional. Y ya digo, el hecho que no haya acuerdos, pues tengo un pasivo, presión por responsabilidades. Pues ahí tenemos que ya estoy reteniendo del beneficio del año de la demanda, octubre de 2016, la cantidad actualizada de lo que creo que tendré que pagar dentro de 3 años. Luego, a continuación, al cierre de cada ejercicio, a ese pasivo hay que ir incorporando el efecto financiero, que es la cuenta 660, gastos financieros por actuación de provisiones. Aquí solamente incorporo de lo que es octubre a diciembre, 3 meses de 12. Luego voy sumando al total que tenía acumulado el grupo 14, el 2,5 cada año, hasta la fecha que se celebre el juicio y si no hay recurso, de alguna forma se acabe acordando la cantidad. Pero aquí es lo que decía, cualquier pago que se estime más tarde de un año es obligatorio que el informe del abogado, la due diligence, la cantidad que hay ahí no es día de hoy, es la pagaríamos a X tiempo, pues actualicemos al tipo libre de riesgo. Y aquí tengo un último ejemplo para que veáis que en lugar de ir por gasto, también hay provisiones que se incorporan con más coste del activo. Aquí es una compañía que compra unos equipos de laboratorio, que es un aparato de rayos X. Evidentemente, debido a los puntos contables que utiliza ese aparato, no lo puedo dejar en la calle cuando acabe la vida útil. Hay que desmantelarlo. Pues la vida que le damos son 5 años y yo debo estimar a fecha de hoy cuánto costaría el desmantelamiento dentro de 5 años, que aquí calculo 50.000 euros. Pues sería un poco un informe de quien me vende dicho aparato, el retirarlo, qué costaría a día de hoy, formaría parte del valor del activo, es decir, a la cuenta maquinaria le incorporamos lo que cuesta el equipo más el coste futuro. Ese coste futuro, que forma parte de la deuda de hoy, es una provisión por desmantelamiento, es la cuenta 143. ¿Qué hará esto? Que a nivel de cuotas de amortización, la base de amortización sean 250.000 euros, si la vida útil son 5 años, pues lo bajo a gasto en 5 años y por tanto tengo más amortización contable y a la vez quiere hacer con la provisión por desmantelamiento y le incorporando lo mismo, el tipo libre de riesgo como mínimo o una inflación para que cuando llegue a los 5 años tenga más o menos en la cuenta provisión para desmantelamiento el importe que calculo. Ya digo, si a la hora de la verdad la cantidad es distinta, lo ajustaremos como más menos resultado. Gracias por vuestra atención y en próximas sesiones veremos la parte fiscal de las provisiones.